Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Un saludo para todos. Acabamos de terminar un periodo hermoso de oración, con mucho respaldo, mucha bendición de Dios. Y ahora, tiempo de estudio bíblico. Prepare tu Biblia. Este día es estudio bíblico y usted tiene que tener su Biblia disponible. Abrimos la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra del Señor así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, al empezar este día de estudio bíblico, te rogamos que la palabra abra nuestro entendimiento, Señor. Te rogamos que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, esta palabra produzca una bendición muy especial en cada uno de los hermanos en este día que están recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces de la palabra del Señor. El tema es el cumplimiento de la ley. Gloria a Dios. El cumplimiento de la ley. Gloria a Jesús. Bien, hermanos amados, continuamos entonces enseñando sobre el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte es un caudal de información y de bendición como no se imagina. Gloria a Dios. Yo lo estoy disfrutando mucho al estudiarlo, y al estudiar esto del Sermón del Monte hemos pasado por las bienaventuranzas, que son como 9, son como 8, 9, y hemos andado por cada una de ellas. Luego, el día anterior hablamos acerca de ser la sal de la tierra y luego ser la luz del mundo. ¿Verdad? Palabra muy poderosa. Y hoy llegamos a una parte que es para algunos un poco extraña y para otros que no la logran comprender. Pero esta palabra tenemos que recibirla, y recibirla con mucha dedicación, porque es palabra de Dios. Entonces, en esta parte de la ley, el Señor Jesucristo va a comenzar a reglamentar y hablarnos acerca de cómo debemos nosotros tomar y mirar la ley que el Señor dio en el Antiguo Testamento. Gloria sea el nombre del Señor. Para poder entender esto, miremos lo que dice el versículo 1. No penséis que he venido para abrogar. Esto es el versículo 17. Mateo 5, 17. Atentos con esto. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Entonces vamos a entender un poquito a qué se refiere el Señor cuando dice la ley y los profetas. Un poco más adelante, en un texto que le voy a leer inmediatamente, Lucas 24, 44, el Señor dijo así. Lucas 24, 44, el Señor dijo así. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Cristo, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que el Señor está hablando aquí
de toda la escritura del Antiguo Testamento. Y debo también decirles a todos nuestros hermanos y a todos nuestros oyentes que debemos tener bien claro que hasta cuando Cristo vino y aún en la época de los apóstoles no existía más escritura que la del Antiguo Testamento. Y la del Antiguo Testamento contenía lo siguiente, lo que se llama aquí la ley. Vamos rápidamente con esto. ¿Qué era la ley? Se le conoce también en el original como la Torá. La ley o la Torá eran los 5 primeros libros que fueron escritos, a saber, el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. En esos 5 primeros libros se contenía lo que se llamaba la Torá. Pero el Señor dijo, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Cuáles eran los escritos de los profetas? Bueno, los escritos de los profetas se le llaman también en el original. Fíjese que la ley, a los 5 primeros libros se le llama la Torá, gloria a Dios, o Nevi'im. Y los escritos de los profetas son los Nevi'im. Los Nevi'im son los escritos de los profetas, a saber, los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento: Josué, Jueces, Reyes, Primera y Segunda de Samuel, y los profetas luego que nosotros conocemos ahora como profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y luego había un solo libro que contenía 12 profetas. Nosotros los llamamos en nuestros días los profetas menores. Pero en el Antiguo Testamento, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia de Israel, no existían 39 libros en el Antiguo Testamento, sino solamente 24, porque los profetas menores estaban contenidos en un solo libro. Ahora, está entonces la Torá, amén, está la Torá, están los escritos de los profetas, que son los Nevi'im, y están los salmos y otros escritos. Los salmos son los Ketubim, amén. Y el Señor habló de eso, Lucas 24, 44, y les dijo el Señor: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas, Nevi'im, y en los salmos, los Ketubim. Esta escritura se le llamaba también el Tanakh. A esto se le llamaba el Tanakh. El Tanakh entonces era la escritura sagrada que en ese tiempo, hasta los tiempos de los apóstoles y hasta el primer siglo, era la única escritura que estaba dada por Dios. Nosotros, en nuestra época, tenemos el privilegio de tener tanto la escritura del Antiguo Testamento, o sea, a saber la Torá, a saber los profetas y a saber los salmos, más la escritura del Nuevo Testamento. Los hombres de Dios del Nuevo Testamento fueron escribiendo palabra de Dios extraordinaria, fueron dada por Dios, porque como dice la Biblia, y vamos a ir definiendo estos términos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Para algunos que piensan que la escritura del Antiguo Testamento no es de leerse o no es tan importante, quiero decirle que estás muy equivocado, porque si no conoces el principio del libro, tampoco vas a poder entender la parte final del libro sagrado de la Biblia. El Señor también habló acerca de las escrituras diciendo así: edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De manera que la escritura está contenida por el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas, los salmos, la Torá están contenidas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el fundamento de apóstoles. Los apóstoles escribieron. Y entre ellos, el mayor escritor es el apóstol Pablo. Él escribió 13 o 14 cartas, gloria a Dios, y los demás fueron escribiendo 1, 2, 3. Juan el amado escribió 7 cartas, y así cada uno de ellos fue escribiendo conforme el Señor le revelaba. En palabras de Pedro dice acerca de la escritura, acerca de la Biblia, en palabras de Pedro dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados, escribieron de lo que el Señor quiso que ellos escribieran y quedó contenido en la Biblia. Bueno, entonces, habiendo dado esta pequeña introducción, debo decirles, y vamos a definir algunos términos que necesitamos conocer para poder entender a qué se refiere Cristo cuando dijo, ¿verdad? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Recuerde, la ley, la Torá, los profetas, ¿verdad? Lo que escribieron los profetas y que está contenido en el Antiguo Testamento, y los salmos, que también tienen un mensaje extraordinario. El Señor dijo, no he venido a abrogar ni la ley, ni los profetas, ni los salmos, ni ninguna de las profecías que están contenidas ahí. Definamos algunos términos, a ver si lo recuerdan. El Tanakh. Entonces, ¿qué es el Tanakh? El Tanakh, terminado en J, es toda la escritura del Antiguo Testamento. Es como si tuviéramos la Biblia. Aquí nosotros tenemos en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero el Tanakh es los escritos del Antiguo Testamento. Profetas mayores, profetas menores, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, los salmos y alguno que otro que escribió algunas otras cositas, y los 12 libros de los profetas menores que estaban contenidos en un solo libro. Los 12 profetas menores, llamamos menores porque son escritos más cortos, o sea, son los siguientes libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Esos 12 libros en la Biblia original de Jerusalén están contenidos en un solo libro. Amén. Bueno, eso se llama el Tanakh. No lo olviden. Les dije que hoy era estudio bíblico y necesito que ustedes estén muy concentrados y recibiendo esta palabra. Ahora ya saben qué es la Torá. Cuando alguien les habla de la Torá, se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, donde está contenida la ley de Moisés, y también 3 tipos de leyes que vamos a examinar hoy: la ley ceremonial, la ley judicial, y también está contenido, ¿verdad?, la ley ceremonial, la ley moral y la ley judicial. Ahí está contenido en lo que se llama la ley de Moisés. Por eso es importante conocer esto para poder saber a qué se refiere Cristo cuando dice no pasará ni una tilde ni una jota hasta que toda la ley sea cumplida. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, otro término que necesito que conozcan para poder seguir hablando se llama el Talmud. ¿A qué se refiere el Talmud? El Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre la ley judía. El Talmud son las tradiciones, las costumbres y leyendas e historias que los escribas daban como interpretación. Ellos, los escribas y los fariseos y los religiosos del momento de los días de Cristo, ellos leían la ley, leían la Torá, leían los salmos y le daban un comentario. A ese comentario que ellos le daban se llama el Talmud. Y ellos fueron agregándole muchas interpretaciones, y el Señor lo llamó la tradición de los ancianos. O ellos lo llamaron la tradición de los ancianos, y el Señor les dijo: ustedes han cambiado la verdad de la ley de Dios por seguir la tradición de los hombres y por seguir mandamientos de hombres. Hay que conocer bien esto. Ese es lo que se llama el Talmud. Cuando le haga el examen que falta a la gente de Elim, le voy a preguntar todo esto. Así que estén muy atentos. Gloria a Dios. El Talmud entonces es las interpretaciones personales que los rabinos y los escribas le daban a la misma escritura. Ellos le iban agregando un comentario y le iban poniendo más de la cuenta. A esa ley el Señor la llamó, y también ellos la llamaban la tradición de los ancianos, y el Señor dijo que eran mandamientos de hombres. Hay que hacer una diferencia entre la ley original de Dios, que está contenida en los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, y la interpretación o el Talmud, que era lo que estos rabinos y estos escribas le daban como interpretación, y que el Señor dijo que eran mandamientos de hombres y tradiciones de los hombres. Porque a esto se refiere, y vamos a estudiar un poquito esto, alabado sea el nombre del Señor. Ahora miren, así está alguna de las tradiciones que ellos tenían. Rápidamente, algunas de las tradiciones
de los hombres y de los mandamientos de ellos, aunque eran escribas, fariseos y rabinos. En Mateo 7:1 en adelante nos da un ejemplo de esto. Vamos a leerlo rápidamente. Marcos 7:1. Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos sin lavarse, ellos llamaban manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí está la palabra y está escrita ahí en Marcos capítulo 7, versículo 3, porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Notemos que una cosa es la tradición de los ancianos y otra cosa es la Torá, la verdadera palabra de Dios. Ellos le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos y comen pan con manos inmundas, o sea, sin lavarse? Respondiendo el Señor les dijo, mire cómo el Señor le responde a los escribas, a los fariseos y a todos los que querían que el Señor guardara la tradición de los ancianos y los mandamientos de los hombres. El Señor le respondió de esta manera. Estoy en Marcos 7, versículo 6. Respondiendo el Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina estos fariseos, estos escribas, estos rabinos, que entre otras cosas fueron los mayores enemigos del Señor, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esto se lo está diciendo el Señor mismo. El Señor les está diciendo, ustedes han cambiado la verdad del mandamiento de Dios, la verdad de la Torá, de la palabra de Dios, de los escritos, de los profetas. Ustedes la han cambiado y ahora enseñan como doctrina mandamientos de hombres. O sea, ellos se habían inventado una serie de mandamientos, una serie de doctrinas que no era el espíritu original de la palabra dada a Moisés. Ellos la habían cambiado. Y el Señor dijo, ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿te das cuenta? Habían dejado los mandamientos originales de Dios, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Todo esto les dijo el Señor mismo a ellos. Marcos 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Aleluya. Ellos habían invalidado la verdadera palabra de Dios y habían invalidado la verdadera ley de Dios. Porque el apóstol Pablo, que era un erudito en lo que era la ley, porque Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, y Pablo sí que sabía de la verdadera ley. Pero Pablo, que era un verdadero erudito y que conocía correctamente las Sagradas Escrituras, fue el mayor combatiente en contra de las tradiciones y de las costumbres, de las tradiciones de los ancianos y también de los mandamientos que ellos le habían incluido. La Torá, los salmos y los profetas contenían aproximadamente 613 leyes, aproximadamente. Pero ellos le habían acomodado otro poconón de leyes, muchísimas más, a la ley de Dios. Ellos le habían agregado muchos otros mandamientos según sus propias costumbres y habían desviado la verdad del mandamiento puro de Dios. Alabado sea Dios. Por eso al Señor lo acusaban como si Él no guardara la ley. Y quiero decirle, el Señor dijo
que él sí guardaba la ley, que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Señor sí guardaba la ley, pero la ley que el Señor guardaba era la ley original dada a Moisés. Lo que el Señor no guardaba eran las tradiciones que los rabinos, los escribas y los fariseos le habían añadido. Por eso el Señor iba casi en contra de todas las tradiciones que ellos decían. Inclusive al Señor lo acusaban de no guardar el día de reposo, el día sábado, y no era que el Señor no lo guardara, porque el Señor había venido para guardar toda la ley. El Señor sí lo guardaba, pero no lo guardaba conforme ellos lo decían, conforme los religiosos lo habían acomodado. Y les decía entonces el Señor que el Señor les dijo: miren, les quiero decir esto, gloria a Dios. Y vamos aquí hablando, y el que me esté siguiendo con atención estará siendo edificado con esta palabra. El que se despiste, hermano amado, puede pensar y hasta entender mal. Por eso, escuche con mucha atención esta palabra. Estoy ahí en Mateo 5:18. Dice el Señor. Bueno, primero que nada, el Señor dijo con claridad: no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Segundo, el Señor dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Bueno, debes entender que todavía no ha pasado ni el cielo ni la tierra. Hasta que pasen, cuando termine toda la historia de la humanidad, hasta que pasen. Estoy leyendo de Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gloria a Dios. Amén. Bien, ahora, ¿cómo el Señor vino a cumplir la ley? ¿O cómo se cumplió la ley en Cristo? La ley, los profetas y los salmos. ¿Cómo se cumplió en Cristo? ¿Y cómo era la forma como se iba a cumplir todo lo que es el Tanakh? ¿Recuerdan el término que les dije, el Tanakh? ¿Qué se refiere el Tanakh? Todos los libros escritos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Volviendo a recordarles que hasta Cristo y hasta los apóstoles todavía no había más escritura más que la que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Por eso todo lo que Pablo cita, todo lo que Cristo cita, está contenido en el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, entonces, el cumplimiento de la ley y los profetas fue así. A ver, nos queda claro aquí, en primer lugar, que Jesús se está refiriendo a la verdadera ley y los profetas, y no a las tradiciones de los hombres. ¿Cómo se cumplió esto? Gloria a Dios. ¿Cómo se cumplió la verdadera ley y los profetas en Cristo? En primer lugar, todas las profecías que había en la ley y los profetas tuvo un cumplimiento en Cristo Jesús. Voy a recordarles esto más para los que se han despistado ya. Bueno, la ley contenía leyes ceremoniales, contenía ley moral y contenía ley judicial. Hablando de la ley, de lo que es la Torá, contenía ley ceremonial, ley moral y ley judicial. Bueno, la ley ceremonial era todos los mandamientos que tenían que ver con el culto a Dios, de cómo se ofrecía el culto a Dios. En ese tiempo el culto a Dios era diferente al culto que hacemos ahora. En nuestros días nosotros nos reunimos, cantamos coritos, alabanzas, sin importar de qué iglesia sea, nos reunimos, cantamos coritos, levantamos las manos, oramos y adoramos a Dios y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. En ese tiempo, cuando la gente iba al culto a Dios, lo que iban era llevando un cordero, o llevando, los más pobres llevaban una paloma y 2 tórtolas, o llevaban un cordero, o llevaban un carnero, según la exigencia de Dios. La gente iba y llevaba un animal normalmente que lo sacrificaban en el altar del sacrificio, y que eso le daba la experiencia y la esperanza del perdón de Dios. Ahora, toda esa ley ceremonial de culto que había apuntaba solamente a la cruz de Cristo. Todos los sacrificios, todos los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento tenía un motivo: apuntar a la cruz de Cristo, apuntar al verdadero sacrificio. Por eso la ley ceremonial, hasta que Cristo vino, mientras el Señor estuvo en la tierra, que todavía no había ido a la cruz del Calvario, aunque cuando Juan el Bautista vio a Jesús,
la primera expresión que Juan dio, Juan 1:29, la primera expresión de Juan el Bautista fue: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, la ley ceremonial se cumplió en Cristo Jesús. ¿Cómo se cumplió? Porque Cristo fue el Cordero de Dios que fue ofrecido. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a que se vendría un Cordero que sería un sacrificio perfecto. Cuando Cristo vino, recordándoles rápidamente, especialmente el día de la Pascua, cuando el Señor estuvo 3 años y medio en la tierra, el Señor por lo menos participó de 3 Pascuas en la ciudad de Jerusalén, que era donde tenía que celebrarla. De manera que el Señor participó por lo menos en 3 fiestas de la Pascua. La Pascua no es otra cosa. La Pascua, por si acaso me está escuchando algo y piensa en conejitos y en huevos de Pascua, nada que ver con eso. La Pascua verdadera era tomar el cordero, guardarlo durante 4 días, lo tomaban el día 10 del mes de Nisan y lo guardaban durante 4 días para examinarlo, y el día 14, que era el día de la Pascua, ese día lo ofrecían. Y lo ofrecían y derramaban la sangre de ese cordero. La sangre la untaban en las puertas y en los dinteles. Y también comían la carne con hierbas amargas cada familia. Esa es lo que se llama la Pascua. Y conmemoraba el día cuando el ángel de la muerte fue a Egipto y pasó de largo donde estaban los israelitas y habían sacrificado el cordero y habían untado la sangre en las puertas. El ángel de la muerte no tocaba esa casa. Y ese acto es lo que se llama Pascua, pasar de largo, o sea, no traer muerte a esa casa. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, el Señor dijo: yo he venido para que toda la ley se cumpla en mí, y antes, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota se cumplirá. Pues bien, la ley ceremonial, todo lo que era ofrecer corderos y ofrecer animales, se cumplió a cabalidad en Cristo Jesús. Porque Él es el Cordero de Dios perfecto. Él es la ofrenda perfecta, pedida y exigida por el Padre. En el Antiguo Testamento se pedía que se ofreciera esos corderos para que el pueblo, la sangre de ese cordero, fuera como cubierto el pecado del hombre. Pero cuando Cristo vino, ofreció su vida en la cruz del Calvario. ¿Y sabe cuándo la ofreció? El día 14 del mes de Nisan. Exactamente el día de la Pascua, el Señor fue ofrecido en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Ese día 14 era una fiesta solemne, y al siguiente día, después del día 14, empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura sería un día de reposo de máxima categoría, y también el último. Por eso es que cuando Cristo murió, al siguiente día era día de reposo. Cuando Cristo murió, que fue el día 14 del mes de Nisan, digamos que del año 0, aunque los cálculos dicen que fue 4 años antes, pero digamos que el año 0, el día que el Señor fue ofrecido era la Pascua, el día 14 del mes de Nisan. Y los religiosos y el mismo gobierno ordenó que los que estaban en la cruz fueran muertos y fueran descolgados antes de que empezara el día de reposo, porque el día de reposo empezaría a las 6 de la tarde. Ahora, no importa exactamente qué día era en cuanto a la semana, porque Dios no se guía por el calendario que nosotros manejamos. Dios se guía por el calendario bíblico, que es el calendario que tienen los hebreos, que entre otras cosas tenían un calendario político y un calendario religioso. Y entonces el día 14 del mes de Nisan el Señor murió, y al otro día sería un sábado, pero no un sábado de semana. Podía ser un sábado el primero, cualquier día de la semana, pero era un sábado de reposo. Por eso es que cuando el Señor murió, no se puede decir exactamente que el Señor muriera un viernes. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el Señor tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y si el Señor murió un viernes para resucitar el primer día de la semana, ahí no han pasado 3 días ni 3 noches. Y esto le digo según la palabra de Dios, Mateo 12:40, que el Señor dijo, 42, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo de Dios
esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. De manera que el Señor murió, al siguiente día era reposo y pasaron 3 días y 3 noches y resucitó el primer día de la semana. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a continuar, pero lo que quiero mencionar en esta parte es que el primer cumplimiento en Cristo Jesús de la ley fue de la ley ceremonial. Porque cuando Cristo ofreció la sangre y el Señor fue ofrecido como el Cordero de Dios, entonces se cumplió todo lo que se pedía en la ceremonia del Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Por eso es que a partir de que Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó y quedó abierta la puerta de entrada al lugar santísimo, porque la sangre preciosa del Cordero había sido ofrecida. El Señor dijo: en mí se tiene que cumplir toda la ley. La primera, la ley ceremonial, se cumplió en el Señor. La segunda, la ley moral, se cumplió en Cristo. ¿Por qué? La ley moral tiene que ver con los 10 mandamientos. Y podríamos leerlos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y la ley moral lo que te hablaba era de los mandamientos, de cómo comportarse. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, y los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo y con los demás. ¿Y sabe por qué sabemos que en Cristo Jesús se cumplió toda la ley moral? Sencillo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor fue sin pecado. Y la Biblia dice que la transgresión de la ley es pecado. Alabado sea el Señor. Que cualquiera que transgrede la ley de Dios le es contado por pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y como sabemos por la palabra del Señor, el Señor fue sin pecado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros curados. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, en cuanto a la ley moral, Cristo fue sin pecado. Gloria sea el nombre del Señor. No hubo pecado en Él. Alabado sea el Señor. El Señor cumplió toda la ley, pero no según la tradición de los hombres, sino según el mandamiento de Dios. Y dice la palabra del Señor exactamente, gloria a Jesús, al respecto, que el Señor cumplió esa ley. ¿Por qué? Porque fue sin pecado. Si el Señor no hubiera cumplido la ley ceremonial o la ley moral, se le hubiera podido acusar de algún pecado. Pero el Señor no tuvo pecado. Por eso el Señor cumplió todo lo que tenía que ver con los mandamientos en su totalidad. Y la ley judicial, el Señor también la cumplió, porque el Señor fue juzgado como si fuera un malhechor. Sin embargo, el Señor no había cometido ningún pecado, pero fue juzgado como si hubiera sido un malhechor. Y esa es la ley judicial. Ahora, ¿por qué el Señor fue juzgado como si fuera un malhechor? Porque Él tomó nuestro lugar. Isaías 53:4. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros curados. Cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, fue no porque fuera pecador, ni porque hubiera hecho nada malo. Ninguno pudo juzgarlo ni acusarlo de pecado, ni siquiera la corte que lo condenó, ni siquiera Pilatos. Pilatos dijo: yo no hallo en él ninguna cosa mala. Y es que el Señor era inocente y sin pecado. Pero Él fue juzgado por la ley judicial, y cumplió la ley judicial sencillamente porque Él tomó mi lugar y tomó su lugar. Y yo espero que estés entendiendo esta palabra. Entonces, vamos a darle forma a esta parte y continuamos con la última parte. Dice entonces, el Señor dijo: no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, vuelvo a decirles, la ley eran aproximadamente 613 leyes que estaban contenidas en la Torá y en otros escritos. Más los fariseos y todos los rabinos y la gente de la época le habían añadido muchas otras leyes. El Señor no se ocupó de cumplir las leyes que ellos se habían inventado, pero sí se ocupó de cumplir todo lo que decían los profetas, las profecías de los profetas, de los salmos, y todo lo que contenía la Torá, que era la ley, le repito esto otra vez, la ley ceremonial, que se cumplió en Cristo porque era el Cordero de Dios que quita el pecado
pecado del mundo, la ley moral, los 10 mandamientos, porque el Señor fue sin pecado y no hubo engaño en él. Él prácticamente tuvo que inculparse a él mismo, porque ni siquiera los falsos testigos podían acusarle, ni ninguno. Él se inculpó él mismo, y a la postre la acusación que tuvieron para condenar a Cristo fue por blasfemia. ¿Y sabe cuál era la blasfemia que el Señor dijo? Que Él era el Hijo de Dios y que había venido como el Salvador del mundo. Esa fue la blasfemia que lo acusaron, y entonces por esa causa lo llevaron a la muerte. Y también el Señor cumplió la ley judicial, o sea, lo que tenía que ver como juicio, porque el Señor fue juzgado como malhechor, aunque era inocente, porque Él tomó el lugar y la posición, el lugar y la posición de todos los pecadores. Alabado sea el Señor. Se humilló hasta lo sumo y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. Quiero leerles rápidamente en Juan 5:14 en adelante. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. A ver, ¿por qué procuraban matarle los judíos a Jesús? Por esto, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué es lo que el Señor hacía en el día de reposo? Sanar los enfermos, libertar a los cautivos, y ellos lo acusaban por eso. ¿Sabe por qué? Porque los judíos le habían puesto al día de reposo un poconón de leyes extras que no eran las que Dios les pedía. El versículo 17, estoy en Juan 5:17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle. Versículo 18. ¿Por qué los judíos, los religiosos, los rabinos y la gente de la época, por qué procuraban matarle? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Escucha esto con atención. Y yo les podría preguntar: ¿el Señor quebrantaba el día de reposo? La respuesta es no. El Señor no quebrantaba el día de reposo. Lo que el Señor hacía era que lo guardaba conforme a la Biblia y no conforme a las tradiciones que ellos tenían. Porque ellos lo acusaban de quebrantar el día de reposo porque sanaba a la gente en el día de reposo. Y también dijeron: y porque se hace hijo de Dios, o se hace igual a Dios, lo cual ellos consideraban que era una blasfemia, porque en la teología del judaísmo no cabía más que un solo Dios, y la verdad que Dios es uno, pero Cristo es el Hijo de Dios y aquí dice es igual a Dios. Por eso ellos lo condenaron, porque ellos pensaban que no guardaban la ley, y en segundo lugar porque pensaban que se hacía pasar por Dios, y por consiguiente lo consideraban un blasfemo y un mentiroso. Así lo consideraron siempre. Ahora, Pablo, que fue el hombre más erudito de la época, fue un hombre que combatió duramente a los judaizantes y a los de la circuncisión, como Pablo los llama. Los judaizantes y los de la circuncisión, que eran fanáticos religiosos de esta misma línea que acusaban a Cristo, y que no guardaban verdaderamente la Torá, sino que guardaban las tradiciones de los hombres y los mandamientos de los hombres. Quiero leerles Colosenses 2, versículo 8. Rápidamente, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cuáles son las filosofías y huecas sutilezas que Pablo dice aquí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Amén, las tradiciones de los hombres que ya les mostré anteriormente, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a saltar de este versículo, Colosenses 2, voy a ir al versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue, dice el apóstol, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Esto merece que le dé una explicación un poquito más adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? ¿Qué preceptos quería la gente que la iglesia convertida en los días de Pablo, y de Pedro y de los apóstoles
la gente, los judaizantes, los religiosos querían que ellos siguieran guardando días de reposo, lunas nuevas y fiestas que antes guardaban y que no eran ni siquiera exigidas por la ley o la Torá, sino por la tradición y los mandamientos de los hombres. Versículo 21, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Versículo 22, Pablo repite esto, que estos son mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Permítame explicarles rápidamente esto y debo pasar rápido, pero bueno, ustedes los que aman la palabra van a escuchar toda esta palabra con la profundidad y la necesidad como se tiene que escuchar. Gloria a Dios. Entonces, no sé si ustedes me han seguido con atención. Entonces, como en Cristo, mire, en Cristo se cumplió todo lo que era la ley ceremonial. Y entonces, a partir de ese momento, ya no se necesitaba ofrecer más corderos, ni más carneros, ni nada de lo que antes ofrecía, porque ahora hay un culto diferente que se tiene que realizar. Segundo, en Cristo se cumplió la ley moral. Gloria a Dios, porque Él fue sin pecado y se hizo maldición por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En tercer lugar, en Cristo se cumplió la ley judicial. Él fue colgado para que usted y yo seamos salvos. Por eso, después de que Cristo murió, empezó en la tierra y empezó para nosotros una nueva forma de vida y de dispensación y de culto. A esta dispensación se le llama la dispensación de la gracia. Sin embargo, yo quiero decirles que ninguno puede pensar que como Cristo ya cumplió la ley, usted puede vivir en pecado o vivir acometiendo o violando los mandamientos y la ley de Dios. No puede hacerlo, porque aunque Cristo ya lo pagó y compró por nosotros, ahora nosotros estamos capacitados para vivir y cumplir los mandamientos de Dios por la palabra y por el Espíritu que Dios nos ha dado. Recuerda que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en palabras de Pablo vamos a encontrar en Romanos capítulo 6, para que ninguno piense, bien, ahora estamos bajo la gracia, ahora hay libertad total y ahora podemos pecar y ahora pueden violar los mandamientos de Dios porque Cristo ya los cumplió. No, señores. Pablo dice así, Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque estamos bajo la gracia y la gracia es el favor inmerecido de Dios. Ahora obtenemos la salvación no por las obras de la ley, ahora somos perdonados no por las obras de la ley, sino por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo aclara y dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la respuesta, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted dice, he aceptado a Cristo y he recibido la salvación por la gracia es que yo no lo merecía. Bueno, y ahora que eres salvo, ¿seguirás en su pecado? ¿Seguirás fornicando, adulterando, diciendo mentiras, diciendo falso testimonio, violando los preceptos de la ley? Porque Pablo también va a recalcar que la ley es buena, porque es nuestro ayo para conducirnos a Cristo. El ayo es el maestro, en realidad la palabra ayo es pedagogos, y lo que quería decir es el maestro, el pedagogos que nos conduce, que nos enseña y que nos instruye para que lleguemos y conozcamos a Cristo. Alabado sea Dios. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible que usted diga, yo he muerto al pecado y siga viviendo en el pecado, en adulterio, en fornicación, en pecados, en inmundicia, viviendo mal a cambio de que ahora están bajo la gracia. Eso no es gracia, eso es libertinaje. Y el Señor quiere, por el contrario, que ahora que tenemos la ayuda y la capacidad del Espíritu, aunque como humanos somos expuestos a la tentación y al pecado, pero tenemos la palabra de Dios que nos orienta, que es nuestro ayo. La ley, los profetas del Antiguo Testamento son nuestro ayo, nuestro pedagogo.
nuestro enseñador, para que sepamos cómo debemos comportarnos ahora. Gloria a Dios, aleluya. Toda la Escritura debe ser practicada y enseñada. Mateo, vamos a esta última parte ahora. Mateo 5:19, de lo que el Señor dijo. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, gloria a Dios. Escucha ahora esto. Entonces quiero recalcar lo siguiente: toda la Escritura, tanto la Escritura del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la Escritura del Antiguo Testamento otra vez? El Tanaj, ¿verdad? El Tanaj era la Torá, los 5 primeros libros de la ley, los profetas y los salmos, los escritos de los salmos. Toda esa Escritura es inspirada por Dios y tenemos que estudiarla y tenemos que practicarla. Y la Escritura del Nuevo Testamento, de lo cual dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:20, dijo: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. El fundamento de apóstoles y profetas. Profetas, los que escribieron el Antiguo Testamento, y apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene que ser nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay leyes que ya no estamos obligados a cumplir. ¿Como cuáles leyes? Leyes ceremoniales, por ejemplo. Amén. Y algunas de las leyes que no estamos obligados a cumplir porque ya Cristo las cumplió. Nosotros, dice la Biblia, estamos bajo la ley de Cristo, y la ley de Cristo tiene estas columnas. Atentos a esto. La ley de Cristo tiene estas columnas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: si alguno de ustedes ve cometer alguna falta, usted que es espiritual. Entonces la ley de Cristo tiene como base la base del Espíritu. Dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que también tú puedes fallar, y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Entonces dice: si alguno tiene una carga, alguna dificultad muy grande, usted restaura y ayúdalo y cumpla así la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene estas bases: 1, la compasión, la misericordia; 2, el amor. La ley de Cristo se basa por el amor. El apóstol Pablo dijo: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la ley de Cristo es la gracia, el amor y la compasión. Sobre eso anda la ley. Recuerde esto, antes de que terminemos en este día. Recuerde esto: la Torá, y la gente tenía, antes de que Cristo viniera, por lo menos 613 leyes, más o menos entre 613 leyes, mandamientos, ceremonias, eran las leyes y costumbres. El Señor las resumió en 2. Se la voy a mencionar rápidamente. El Señor resumió esta ley en 2. 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el Señor dijo: de estos 2 dependen toda la ley y los profetas. Estoy buscándoselo aquí rápidamente para leérselo directamente de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces el Señor resumió toda esa cantidad de leyes que había, la resumió en esas 2. En primero, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, la gracia y la ley de Cristo contiene como base estos mandamientos. 1, la gracia de Dios. 2, la compasión por los perdidos. Y 3, el amar al prójimo también. Y en esto, si cumples esto, ahí está cumpliendo toda la ley que el Señor le ha mencionado en la palabra de Dios. Ahora, toda la Escritura nos insta a vivir en santidad ahora y a cumplir la palabra que el Señor nos ha mandado, y nosotros como tal debemos cumplirla como el Señor la mandó. Terminamos con esto. La última parte, el versículo 20 de Mateo 5, dice así:
Porque si ustedes, dicen, porque os digo, si vuestra justicia, así dice Mateo 5:20, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a darle un resumen de la justicia de los fariseos y verá que era grande nomás. La justicia de los fariseos y los escribas era esta. La justicia de los fariseos, ellos daban limosnas públicamente y todos lo veían. Mateo 6:2. Ellos oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles, y todos contemplaban su piedad. Mateo 6:5. Y también ellos ayunaban por lo menos 2 veces por semana. Seguimos con la justicia. Ellos ayunaban muchos días hasta que sus rostros se desfiguraban y se ponían pálidos, y de esa manera le mostraban a la gente el gran ayuno que hacían. Mateo 6:16. Ellos no se contaminaban juntándose a comer con cobradores de impuestos, ni prostitutas, ni gente que estuviera infectada con alguna enfermedad. Mateo 9:11. Ellos jamás tocarían algo inmundo, leproso, sucio o paralítico. Mateo 8:9. Ellos se sentían seguros de sí mismos cuando oraban. Lucas 18:9-14. Esta es la oración del publicano y del fariseo. El fariseo decía: te doy gracias, Señor, porque no soy pecador, porque hago todas las cosas bien. No soy pecador como los demás hombres, ni como este que está aquí a mi lado. Mientras que el publicano decía: Señor, ten misericordia de mí, porque yo sí soy un pecador. Y este publicano salió justificado. ¿Cuál era el problema de los fariseos y de los religiosos del momento? No era que ellos no tuvieran normas y ceremonias, tenían muchas más de los que Dios exigía, pero el problema era que ellos hacían todas las cosas para ser vistos por los hombres. Todo lo que ellos hacían era una religión exterior para ser vista por los hombres. Algo parecido a lo que hizo Caín, que quiso llevar una ofrenda a su manera, o algo parecido a lo que hicieron los de la Torre de Babel, que quisieron construir una torre, una religión a su manera, de obras nada más. El problema de los fariseos y de los escribas no eran ni la ley ni la Torá, eran sus propios mandamientos y su hipocresía, su vida religiosa de hipocresía. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces la religión falla por eso, y el Señor nos llamó a no ser religiosos, sino a tener la vida de Cristo, porque los religiosos tienen tantas costumbres, tantos rezos y tantas cosas que los hacen ver piadosos, ¿verdad? Los hacen ver piadosos. Muchos de ellos se van a un convento, se lastiman, se golpean. Su estilo de vida es totalmente alejado de cualquier placer de la sociedad, ¿verdad? Entonces ellos piensan que por eso van a ser justificados. El problema es que el duro trato del cuerpo no es suficiente para recibir el perdón de pecados. Lo que es suficiente para el perdón y la salvación es el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso es tan hermoso venir a Cristo, porque usted viene a Él y Él te recibe con todo como eres. Todo pecador, inmundo, sucio como eres, viene y se arrepiente, y el Señor te recibe, te lava con la sangre preciosa de Cristo y te deja hecho como Naamán, que su lepra le fue quitada en un instante y quedamos limpios y purificados. Y la gente luego encuentra a un cristiano nacido de nuevo y no lo entiende y dice: oiga, pero si yo te conozco, si eras ladrón, si eras pecador, si eras como la mujer adúltera o como la mujer samaritana, si eras tan pecaminoso y ahora vienes a dártela de santo y de limpio. El asunto es que ellos no entienden que con todos los pecados que teníamos, pero la sangre preciosa de Cristo, el sacrificio de Cristo nos limpia y nos hace nuevas criaturas. Cuando recibimos ese perdón, entonces lo que hacemos es venir a Cristo, levantar nuestras manos y decir: Señor, yo no lo merecía. Eso es lo que se llama gracia. Gracia es saber que no lo merecíamos y el Señor tomó nuestro lugar. Y entonces decimos: Señor, yo no lo merecía. Hay que tener mucho cuidado con llenarnos de muchas normas, y también hay que tener mucho cuidado de condenar a cualquier persona por cualquier cosa, porque tal vez el Señor lo haya perdonado, lo haya limpiado, lo haya salvado. Y se ven también los frutos de una persona que ha sido transformada y lavada por la sangre de Cristo. Bueno, mis amados hermanos, al cerrar en este día la palabra, concluimos diciendo: la justicia de la iglesia, de los que han de ser santos, tiene que ser mayor de la de los fariseos. Los fariseos y todas las religiones tienen mucho trato duro del cuerpo, pero eso no es suficiente. La justicia de nosotros, ¿sabe por qué es más grande?
La justicia que nosotros tenemos es más grande no porque yo sea más bueno, ni porque yo haga más obras, ni porque yo haga más sacrificios. La justicia de nosotros es más grande que la de los fariseos por una sola razón, porque es la justicia de Cristo, porque Él tomó nuestro lugar. Y la justicia de Cristo es la única ofrenda aceptada en la presencia de Dios. Por eso, mi hermano, no podemos más que decirle, Señor, gracias porque viniste para cumplir la ley que había, de la cual yo como humano no tenía la capacidad de hacerlo, porque todos hemos pecado. Pero Cristo lo hizo por mí y ahora yo me refugio en la justicia del Señor y por consiguiente vivo para Dios, ando para Dios y me comporto como hijo de Dios y guardo su palabra. Toda la Escritura hay que guardarse y hay que vivirla, porque aunque hemos sido redimidos, pero mi justicia no está basada ni en mis oraciones, ni en mis ayunos, ni en las buenas obras, ni tampoco en lo buenicito que yo pueda hacer. Nada de eso me sirve, porque nuestra justicia de por sí luce como trapo de inmundicia delante de Dios. Somos salvos porque nosotros venimos y decimos, Señor, no fuimos nosotros, no lo merecíamos. Tu gracia nos salvó, tu sacrificio nos salvó y aceptamos lo que Cristo hizo. El Señor nos perdona, nos lava y nos hace hijos de Dios. Fíjese que el Señor dijo esto, termino con esto ahora sí. A los suyos vino y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, yo espero que usted me escucha, diga, yo también lo he recibido. Y no me refiero a que vas una semana llamada Semana Santa o llamada como quieran llamarla y dice, ahí medio me arrepentí, me di golpe. No, 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 me refiero a que usted le ha recibido en su corazón. Entonces dice, a todos los que la recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Entonces usted puede decir, ahora sí soy hijo de Dios. Y la gente dice, eres hijo de Dios, se creen más que los demás. Y usted tiene que decir, no, hermano, yo no soy más que nadie, ni más que usted, ni más que ningún pecador, ni soy más que nadie, ni yo como predicador soy más que nadie. Solamente ha sido la justicia de Dios. Él ha cumplido lo que yo no podía cumplir. Y por eso soy hijo de Dios. Y por eso estoy dispuesto a seguir en el camino del Señor. Vamos a orar. Y les invito para que los jueves estén en todo este estudio bíblico, que es maravilloso aprender todo lo que el Señor tiene que enseñarnos. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por habernos dado esta oportunidad de hablar la palabra en este día, Señor. Oh Dios mío, Pablo dice que él no merecía, dice yo, de los cuales yo soy el primero, el más pecador de todos, dice Pablo, yo no merecía ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia y porque soy el más grande de los pecadores. Cuando vengas a Cristo, amado, usted, hermano amado, que estás en la iglesia, nunca puedes perder eso, ni esa humildad. No puedes ser como el hijo mayor de la historia del hijo pródigo, que él pensaba y decía, toda la vida te he servido, siempre he estado en la iglesia y no me has dado nada. No, hermano, tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, la gracia de Dios, y por su gracia estoy aquí, y por su gracia me permites desarrollar en un ministerio y cumplir alguna labor. No soy yo, es tu gracia, Padre Celestial. Y si Dios nos permite que podamos hacer algo, y si por si alguna cosa, algún talento brilla en usted o el rostro le brilla, es la misericordia de Dios. Este tesoro está en vasos de barro, es la misericordia de Dios, es el Señor. Oh Dios, amado Dios, estoy delante de ti, yo en primer lugar con todos mis hermanos, los que congregan en la iglesia o los que no congregan, Padre, pero yo te pido, Señor, que tú seas perfeccionando su gracia, su misericordia en nosotros, no las obras de la ley, porque por las obras de la ley no podemos ser salvos, porque si fuera por las obras de la ley, entonces Cristo no hubiera muerto, pero sí es por la gracia y por lo que Cristo cumplió por nosotros. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Alabo y glorifico tu nombre, Señor. Ahora puedo decir, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del pecado. Soy hijo de Dios. Oh Dios de la gloria, gracias por haber salvado mi vida, por haber perdonado mis pecados. Gracias por el día cuando Cristo Jesús ofreció su vida y cumplió así la ley y también compró la salvación para nosotros. Gracias, Padre, por hacerme hijo de Dios. Ahora ayúdame para permanecer en la vida cristiana y para vivir
como Dios quiere que vivamos. Ayúdanos, Padre Celestial, para vivir como Dios quiere que vivamos. En tus manos nos encomendamos y cumplimos así lo que tu palabra dice, Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sus llagas son nosotros curados. Gracias, Señor, por habernos hecho hijos de Dios. Y ahora te pido, Señor, por aquellas personas que hoy han escuchado esta palabra y que tú, Señor, les das la revelación de la salvación. Muéstrales el camino y la revelación de la salvación y que puedan venir a Cristo como están, tal vez rechazados y despreciados por la sociedad y llenos de pecado y de inmundicia, pero recíbelos ahora y haz de ellos hijos de Dios también. Los que se han apartado y están descarriados, oh Dios mío, es el tiempo de volver, amado. Es tiempo de volver, es tiempo de empezar otra vez, es tiempo de seguir a Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Dele gloria a Dios. No podemos más que alabar a Dios y glorificar a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús.